para poder juntos aprender ahora el siguiente curso. El curso que vamos a estudiar o desarrollar en esta tarde ahora es la agenda del ministro ejecutivo. O también inicialmente la Junta Ejecutiva nos había asignado un curso de ética, la ética y la agenda del ministro ejecutivo. Vamos a hablar de un poco de ética, ¿ya? Y vamos a hablar también un poco de agenda. Seguro que algunos de ustedes ya saben qué es una agenda, ¿verdad? Y también seguro que saben qué es ética. Vamos a hablar de la ética, ética situacional, de la ética cristiana. Un poquito, creo que el espacio ojalá que nos alcance, hermanos, pero de todas maneras necesitamos hablar de estos temas que son de mucha importancia. Entonces, el texto que siempre nosotros invocamos la palabra de Dios, el texto está en el Salmo 92, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Cuánto tiempo de existencia tendremos nosotros aquí en la tierra? ¿Cuánto tiempo de vida creen que tenemos cada uno de nosotros? Algunos tienen más, otros tienen menos, ¿verdad? Algunos pastores de repente ya se nos han adelantado, otros todavía estamos. Pero finalmente, hermanos, todos vamos a llegar a ese momento, a esa hora de partir, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, pero siempre nosotros tenemos que anhelar dejar algo, hacer algo, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros estamos disfrutando, podemos decir, recibiendo las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles, ¿no? Las cartas que dejó el apóstol Pablo prácticamente son desde hace muchos años atrás, todavía lo seguimos usando, ¿no? Ellos dejaron escrituras, y muchos cristianos a través de la historia de la iglesia, hermanos, han hecho cosas impresionantes por amor al Señor. Y nosotros aquí ahora nos toca la tarea de hacer algo por el Señor en esta época, en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces necesitamos nosotros organizar nuestro tiempo también, organizar nuestra tarea, las acciones, las actividades que vamos a realizar para que finalmente pues quede y los que vienen detrás de nosotros puedan pues continuar el trabajo que hemos empezado. Entonces, mirad, y el otro versículo que el apóstol Pablo también nos ha dicho en Efesios 5, 16 y 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, el apóstol Pablo nos está llamando a aprovechar ¿qué? ¿Aprovechar qué? El tiempo, ¿no? El tiempo es oro, dicen algunos. Pero bueno, seguimos. ¿Qué es una agenda? ¿Qué es una agenda? ¿Alguien sabe manejar su agenda de repente? ¿Qué es una agenda? Nos preguntamos. Nuestro tiempo. ¿Ah? Es para programar. Es para programar nuestro tiempo, dice nuestra hermana. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué es una agenda? Organizar las fechas. Organizar las fechas, organizar las tareas de acuerdo a las fechas. Entonces, cuando hablamos de agenda, estamos hablando de un libro o de un cuaderno en el que se apunta, para no olvidarlo, aquello que se ha de hacer en determinadas fechas. ¿Cuántos de ustedes manejan agenda, hermanos? Y tienes electrónica también. Sí, vamos a ver ahora clases de agenda después, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una agenda? ¿Es un libro o es un cuaderno donde se apuntan para no olvidar aquello que se ha de hacer en determinadas fechas? Generalmente sus hojas llevan, dice, impresos los días del año, ordenados por meses y por semanas con un espacio para escribir. Ahora, programa de actividades o de trabajo que pretende realizar una persona en un periodo determinado de tiempo. Tipos de agenda. ¿Cuántos tipos de agenda hay? Agenda electrónica, por ejemplo.
¿Dónde se puede tener agenda electrónica? En el celular. En el celular. El celular tiene, ¿no?, esa posibilidad de que podamos nosotros marcar las fechas, incluso las horas de nuestras actividades. Entonces, nuestra tarea siguiente de hacer ahora, pues, descubrir en el celular de cómo podemos hacer nuestra agenda allí. O la agenda de reunión es una lista de puntos a ser discutidos en una reunión. Agenda personal es un libro en blanco para anotar actividades personales. Actividades personales. Bueno, diario personal es un documento escrito en el cual se relata lo ocurrido cada cierto tiempo. La importancia de tener agenda. ¿Cuál es la importancia? Asumes el control de tu tiempo con conciencia y buen criterio. A veces, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, cuando a veces uno no lo anota, las actividades que tienes que realizar, y uno no se acuerda, y programa las mismas actividades en la misma hora, en el mismo tiempo y en diferentes lugares. Me ha pasado. Entonces, cuando nosotros tenemos una agenda, asumimos el control del tiempo, a conciencia y buen criterio, organizas, planificas y distribuyes el tiempo, dándole a cada actividad las horas justas y necesarias. También le quitas a tu mente el estrés de memorizar todo lo que tienes pendiente y también la presión de no saber cómo afrontar el día. Entonces, a veces puede ocurrir, si no tenemos una agenda, decir, ¿qué cosa tenía? ¿Qué había? No, me he olvidado hasta ahora. Y puedes hacer un programa para ese momento, para ese tiempo en el que de repente ya tienes programado. Y si no lo anotas, puede, después te acuerdas, ¡ay, esto es que hago! Y empieza uno a preocuparse, ¿no? Tienes una idea más realista y objetiva del tiempo del cual dispones. Evitas la improvisación, ¿no? Luego también te permite enfocarte en tus objetivos y ejecutar un plan para alcanzar. ¿Está bien la luz atrás, hermanos? ¿O está bien? Apágalo más. Sí, a veces nos va a cansar la vista. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Entonces, también contribuye a organizar tu día. Organizas las horas del día, de cada día de tu vida, para aprovecharlos mejor. Difícilmente se te olvidará la fecha de algún evento importante. Priorizas las actividades según la importancia que les des. Llevar una agenda te hace una persona más previsiva y constante. ¿Qué información debo incluir en la agenda? En la agenda, los datos básicos de cualquier agenda son la fecha, los rangos horarios del día, la descripción de la actividad que realizarás en una fecha y horas específicas, el lugar donde vas a realizar la actividad, el directorio de contactos básico de familiares, hermanos, amigos, compañeros y profesores, bueno, si eres estudiante de la universidad, ¿no? O compañeros, pastores, que son, pues, pastores con quienes estás trabajando o con quienes frecuentemente te contactas. Buen uso de la agenda, revisa tu agenda diariamente, preferiblemente a la misma hora todos los días. Esta práctica te permite hacer seguimiento de tus actividades, actualizar la información con la inclusión de nuevas fechas. O sea, diariamente revisas tu agenda casi a la misma hora, ¿no?, en lo posible, y las actividades nuevas los registras. Reserva los horarios en los que consideras tienes mejor rendimiento para dedicarlos a estudiar. Qué importante es estudiar, separar un tiempo para el estudio. Y aquí también podemos hablar del devocional. De eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, es importante separar nuestro tiempo, cronogramarla para realizar nuestras actividades de tal manera que puedan ser bien aprovechados. Ser realista con la distribución de tu tiempo. A veces
podemos nosotros equivocarnos de asignarle un tiempo cuando se necesita mayor tiempo o un tiempo corto. Entonces, cada uno de nosotros debe saber más o menos cuánto tiempo necesitamos para cada una de estas actividades. Clasifica las tareas asignándoles un orden de importancia. Hermanos, dentro de nuestras actividades hay cosas que tienen más importancia que otros. Son más importantes que otros. A ver, les pregunto, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre lo urgente y lo importante? O urgente já passou do importante, não está atrasado, está... Lo urgente. Está atrasado, não já se sucedeu. Lo urgente es el que tienes que moverte inmediatamente, ¿no? En el momento. Y lo importante, É que está dentro da fecha, dentro do momento. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Lo urgente o lo importante? Urgente, por certo, porque já está malo. Pero muchas veces lo urgente, a veces, hermanos, altera nuestra agenda. Depende qué es urgente. Depende. Muchas veces urgente para ti puede ser urgente, pero para mí no. Entonces, tú tienes que aprender a priorizar, ¿no? Por ejemplo, algún hermano viene y dice: urgente, hermano pastor, ayúdame en esto, en esto. ¿Qué está pasando? Dígame, ¿qué está pasando? ¿Escuchas? Entonces tú sabes que si exactamente es urgente o no. Ahora, clasifica, ser responsable. Introducción. La agenda del ministro ejecutivo es de suma importancia en la diaria labor que desempeña y que él pueda mantener una vida equilibrada entre la familia, ministerio y la labor ejecutiva. Entonces, 3 cosas que nosotros como ministros tenemos que saber, hermanos, identificar. ¿Cuáles son? La familia, luego el ministerio, después la labor ejecutiva. La familia. ¿Qué lugar ocupa la familia? ¿Qué lugar ocupa el ministerio? ¿Qué lugar ocupa la labor ejecutiva? Amén. Cuando hay desequilibrios, cuando nosotros no sabemos usar este tiempo adecuadamente, entonces va a haber problemas. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros como pastores tenemos hijos que ya no están en el Señor. No están. No quieren saber nada del ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos de los pastores no quieren ser pastores? Por el descuido Por causa de uma renda organizada, familiar. Necesitamos atender también a la familia. Y en algunos casos, hermanos, en algunos casos de pastores, han separado, por ejemplo, un día en la semana para la familia. Y no podemos cuestionar eso, eso es importante. Amén. Y la iglesia, nosotros hemos sido llamados al ministerio, es verdad, pero también somos padres de familia. Somos papá o mamá. Entonces es importante. Y la labor ejecutiva más todavía. Si tenemos familia, tenemos ministerio pastoral y tenemos labor ejecutiva, más necesitamos organizar nuestro tiempo. Amén. Entonces, la responsabilidad de ejercer la labor del ministerio de por sí ya es una gran responsabilidad que demanda una administración del tiempo más eficiente y detallada. Por cuanto el quehacer del ministro se acrecienta por ello la cantidad de actividades en las que tiene que participar como ejecutivo, entre reuniones de la Junta Ejecutiva, visitas a iglesias, entrevistas a ministros, asistir a capacitaciones y demás eventos. A veces, hermanos, nosotros solamente vemos el cargo, pero no sabemos qué labores implica todo esto. Solamente
el ser pastor de la iglesia, y dependiendo del tamaño de la iglesia, implica una serie de actividades que hay que realizar, que hay que programar, y hay que manejar una agenda. Cuando usted, por ejemplo, es un ejecutivo, es más todavía. ¿Y la familia? ¿Dónde queda la familia? ¿Eh? Que entienda, pues diremos, es que entienda, pues hemos sido llamados. Pero los hijos, si son pequeños, van creciendo sin papá, solamente con la mamá. En algunos casos, hermanos, hemos visto el fracaso del ministro porque de repente algo sucedió en la casa. En algunos casos, la esposa, por ejemplo, tuvo que abandonar el hogar, salir de él. ¿Y cómo queda el ministro? Cuando un ministro ya ha fracasado en su familia, en su hogar, casi está descalificado para el ministerio. Porque también la Biblia, la palabra del Señor nos dice que debemos de saber gobernar bien en la casa. ¿Amén? Eso es importante. Luego, en esta unidad, para el desarrollo de la unidad se distribuirá en 3 partes. El marco filosófico ético, luego se desarrollará la ética cotidiana en mi agenda diaria y se concluye con la agenda diaria del ejecutivo. La ética en mi agenda ejecutiva. ¿Qué es la ética? Hablemos de ética. ¿Qué es ética? La ética, en general, es la ciencia de la conducta. Trata de cómo nosotros nos comportamos en diferentes situaciones de la vida. Hermanos, cuando nosotros somos parte de la sociedad, somos parte de una comunidad, implícitamente ya sabemos cómo debe ser nuestro comportamiento, aunque no tengamos un manual, aunque no hayamos leído, hermanos, de cómo debemos de comportarnos en un barrio, en una urbanización, aún en la calle. Entonces nosotros, más todavía cuando somos hijos de Dios, como creyentes, y más todavía como pastores, como ministros que somos, conducta, cómo nos comportamos frente a diferentes situaciones que se nos presentan en el trabajo ministerial. No podemos hacer cualquier cosa, no podemos nosotros hacer lo que se nos viene a la mente y ejecutarla. Tenemos que aprender a comportarnos. No es ético, por ejemplo, o no es una buena conducta de un buen pastor que, por ejemplo, esté programando actividades con miembros de otra iglesia, que no sea su iglesia, ¿o sí? ¿Es ético eso o no es ético? No es ético. Aunque en la Biblia no dice eso. ¿Dice en la Biblia? ¿Qué pasaría, hermanos, si yo me voy a la iglesia del pastor Rubén? Él es el pastor. Entro a la iglesia y hago mi propio programa, saco a los miembros, me voy con ellos. ¿Y qué diría el pastor? Cuello. La soga al cuello. No es ético. Eso no es ético. O sea, no es aprobado, hermanos, de repente, por el mismo pastor, por la comunidad misma, por los miembros, por otros pastores. Tenemos que saber comportarnos. Entonces, cuando hablamos de ética, vamos a hablar de la conducta. Entendemos por conducta la actitud constante, o sea, conjunto de acciones conscientes dirigidas hacia un fin. Todos nosotros tenemos un comportamiento, tenemos una conducta, tenemos una forma de proceder, pero tenemos que tener mucho cuidado. Mas como ministros, como pastores, tenemos que aprender a respetarnos el uno al otro. Una ética viene a ser, pues, un código de reglas, principios morales que rigen la conducta, considerando las acciones de los seres humanos con referencia a la justicia o injusticia, a su tendencia a
al bien o a su tendencia al mal. Así que una conducta ética viene a ser sencillamente una conducta de acuerdo a cierta norma. Si bien es cierto, en nuestra organización no hay una regla de conducta, regla de ética. No hay, pero tenemos que nosotros actuar en base al hecho de que yo no quiero que me hagan eso a mí. Si por ejemplo tengo que pensar si voy a hacer esto que quiero hacer, afecta mi relación con esta persona. Si es correcto, va a causar un problema, va a causar una división, un desorden. Cuidado con eso. Entonces, ética, ahora hablamos de ética teocrática o teológica. Llamamos a ética teocrática o teológica a la que se identifica, a la que identifica el bien con la voluntad santa de Dios. Incluye las éticas hebrea y cristiana. Entonces, mi comportamiento, mi conducta, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta enseña que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que un elemento de esta imagen es la naturaleza moral del hombre. En su condición anterior de pecado no poseía la ciencia del bien y del mal, pero sí era capaz de recibir, de obedecer y de desobedecer los mandamientos divinos. O sea, cuando Dios creó al hombre, lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Amén? Lo puso en el huerto del Edén. Ahora, ¿él conocía el bien y el mal? Todavía. Pero sí, él tenía la capacidad de escuchar, de recibir órdenes, recibir la palabra de Dios. Y luego estaba en él obedecerla o desobedecerla. Hizo uso de esa facultad cuando Satanás lo tentó y ¿qué pasó? Desobedeció. Entonces, después de la caída, retiene por la gracia de Dios su naturaleza moral. Él sabe lo que es bien y lo que es mal. Conoce. Cuando el hombre cayó, ¿dejó de saber lo que es el bien y el mal? No. ¿Sí o no? ¿Están acá, hermanos? Amén. Vamos a ponernos de pie. Creo que algunos están durmiendo. Pónganse de pie. A veces, después que el hombre cayó en pecado, ¿perdió su capacidad de conocer el bien y el mal? No, al contrario. Él conocía, él sabía. Entonces, tomen asiento. Tiene conciencia de su culpabilidad. Él era consciente de que había desobedecido a Dios. Según, hermanos, que Adán y Eva se pesaban de haber desobedecido a Dios. En algún momento habrán conversado y dicho, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Qué ha pasado con nosotros? Entonces, ellos se sentían culpables, habían pecado y Dios los había echado del huerto. Ahora, aunque siguen en pecado, los hombres tienen nociones de justicia, saben lo que es justo y lo que es injusto. Por ejemplo, Caín, cuando mató a su hermano Abel, inmediatamente él, después que Dios le dio la sentencia, él le dijo entonces, cualquiera me va a matar. En su conciencia tenía esa carga de que había cometido algo grave. Entonces, Caín teme que lo maten por su crimen. Ahora, la ética en el Antiguo Testamento, el reconocimiento del pecado del hombre es una característica distintiva del Antiguo Testamento. Dios ha revelado cuál es la conducta que le complace. Dios les ha comunicado a través de los profetas qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Entonces,
la conducta que le desagrada a Dios, y por eso prohíbe el pecado. El pecado entonces se convierte en la violación, en la desobediencia a la voluntad de Dios. Ahora, el profeta Samuel manifiesta que la desobediencia es la causa de la condenación. Busquemos a ver, primera de Samuel 15, 23. ¿Cuántos han leído su Biblia? Primera de Samuel 15, 23. A ver, por allá atrás. ¿Quién está? ¿Quién ha encontrado? A ver, por favor, pastor. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como La rebelión. en idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué le está diciendo Samuel a Saúl? ¿Qué había pasado con Saúl? ¿Qué le está diciendo? ¿Ah? La rebelión, la desobediencia. Es como pecado de adivinación. A ese nivel. Entonces, Dios está dando a conocer su voluntad. Dios está mostrando su desagrado ante la desobediencia, ante la rebelión. Entonces, lo que Él espera es obediencia. En el Antiguo Testamento hace resaltar el principio de la responsabilidad moral del hombre delante de Dios y de la justicia retributiva, ya que un Dios santo es justo, tiene que castigar las violaciones del orden moral divino. La revelación aumenta la responsabilidad moral del pueblo de Dios. Ahora, la enseñanza ética del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la enseñanza de nuestro Señor con respecto a la conducta? Relación entre la ética de Cristo y la del Antiguo Testamento. Para hablar de la ética de Cristo debemos considerar su relación con la ley. ¿Cuál fue la relación de nuestro Señor Jesucristo con la ley, con respecto a la ley? Jesús dijo que había venido ¿a qué? A cumplir la ley, no a abrogarla. Cumplir significa completar en su plenitud, implicando un progreso. No significa guardar una cosa en el mismo estado que antes. Ahora, pregunto. Acá dice que Jesús había venido a cumplir la ley. ¿Qué significa eso? ¿Obedeció en qué? En la ley de Dios. La ley moral de Dios. La ley moral de Dios. ¿Qué significa cuando hablamos de ley moral? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Él vino a cumplir los 10 mandamientos. Se cumplió en él y nosotros ya no debemos de cumplirla. No, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que cumplió él? La ley. ¿Qué ley? Ele ha completado a ordem da lei para que nós outros pudéssemos cumprir também completado. Ha completado. Pero tenemos que entender, hermanos, que la ley se refiere a la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Ahora, si Jesús no hubiera venido a abolir la ley, ¿estarían todas las leyes del Antiguo Testamento todavía en vigencia? Como por ejemplo, ¿cuáles? Los sacrificios. ¿Por qué no hacemos nosotros los sacrificios? Porque Ele é o sacrifício. Ele é completado o sacrifício. Completó. Perfecto. Entonces, ¿qué parte de la ley es esa? Entonces, las 613 leyes. Todos los cumplió Jesús. Sí, claro, Él lo hizo. Pero hay algunas cosas que ya culminaron, cesaron. Sim, porque o sacrifício apontava para Jesus. Não que era La ley ceremonial.
Vamos a ver eso. Vamos a ver. Primero, tenemos entonces la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. ¿Qué es la ley ceremonial? La ley ceremonial está relacionada específicamente con la adoración de Israel. O sea, ceremonias de los sacrificios, de los animales. Todo lo que está hablando en Levítico. Hay más de siete sacrificios allá, en Levíticos, que el pueblo de Israel tenía que cumplirlas de acuerdo al propósito. Entonces, Dios mismo había establecido la forma cómo se debía de sacrificar, cómo se debía realizar las ceremonias en el templo. Entonces tenemos la ley ceremonial. Esta, podemos decir, esta ley, esta que se cumplió en Cristo Jesús, porque apuntaban a ¿qué? A Jesucristo. Entonces se cumplió. Pero sin embargo, el espíritu, la forma de adoración, la forma de realizar los sacrificios, no lo hacemos, pero en el fondo, el espíritu es un corazón rendido totalmente al Señor. Habla en el Nuevo Testamento de otro tipo de sacrificio, ¿no? Un sacrificio vivo, dice, santo, agradable para Dios. ¿A qué se refiere esto? Si bien es cierto, ya no podemos nosotros hacer sacrificios ahora. No traemos animales para ser sacrificados. Pero cuando en el Nuevo Testamento encontramos que nosotros debemos de ofrecer sacrificio vivo, ¿a qué se refiere? ¿No? Entonces, tenemos la ley civil. Era la ley de Dios que tenía que ver con el diario vivir del pueblo de Israel. Leyes que se había establecido, por ejemplo, en Deuteronomio 24, versículos 10 y 11. Abra su Biblia, en Deuteronomio capítulo 24, versículos 11 y 10. Deuteronomio 24, 10 y 11. A ver, fuerte, hermano. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para no tomar la prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. ¿Qué está diciéndonos aquí? Está diciendo lo siguiente: si por ejemplo tú prestares algo a tu vecino y vas a reclamarle para que te devuelva, está diciendo, no debes entrar a su casa para tomar lo que le has prestado, sino debes de pararte en la puerta y dejar que él, al que has prestado, te devuelva a ti. Esa es una ley civil, una forma, podemos decir una orden que está dando el Señor al pueblo de cómo se deben de manejar los préstamos. Entonces, ahora, esto, por ejemplo, en nuestra cultura es diferente, ya no es así. Se presta, si se trata de dinero, en algunos casos se firma un documento y a veces ni el documento sirve para recuperar tu dinero. Y ahora es diferente. Entonces, esa ley sigue siendo vigente ahora. Usted aplica esta ordenanza en su vida práctica, por ejemplo, cuando se trata de préstamos. No lo hacemos. Ahora, veamos la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos han sido abrogados. Los 10 mandamientos han sido ya cumplidos en Jesucristo y ya no debemos cumplirla. Sigue vigente. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Jesucristo vino a cumplir? ¿Qué es lo que ha cesado? Lo que han cesado son los sacrificios. La ley ceremonial. La ley ceremonial. Las ceremonias. ¿Amén?
Pero otro tipo de ley, como la ley moral, continúa. Si bien es cierto, Jesucristo no habló de los 10 mandamientos, pero Él los resumió en 2 grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios, y el segundo es amar a tu prójimo como a ¿Y en esos 2 están resumidos los 10 mandamientos? Por supuesto, ahí está. Entonces, hermanos, los 10 mandamientos es mandato directo de Dios, requiere obediencia. Jesús obedeció en su totalidad la ley moral. La ley ceremonial se cumplió en Él, porque todos los sacrificios apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. Entonces cesa la ley ceremonial y la ley moral continúa. Ahora, ¿y la ley civil? ¿Y la ley civil? No todos. La ley civil era para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Y cada nación, nosotros somos peruanos, tiene sus propias leyes. ¿Sí, pastor? La ley y el guardar el sábado estaba dentro de la ley ceremonial. Está dentro de la ley. Eso se cumplió también en Jesucristo. ¿Quién es nuestro descanso ahora? Él es: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál era el propósito de guardar el sábado? ¿Por qué Dios había ordenado guardar el sábado? ¿Se han preguntado? ¿Para qué? para descansar. Para descansar Así solamente. Así como nuestro cuerpo físico, y también para adorarle. Era un tiempo también de consagración a Dios. Un tiempo en el que se debía descansar, pero descansar en el Señor. No solamente era descansar en el cuerpo, que también era un tiempo de acercarse a Dios. Ahora, entonces, su relación, Cristo, ¿cómo fue su relación con los profetas? Jesús vincula la ley con los profetas en puntos de ética. Vamos, Mateo 5:17, a ver, abra su Biblia. 5:17 y también el capítulo 22, versículo 40. A ver, por acá o por atrás, a ver, Mateo 5:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 5:17. No penséis que he venido para eliminar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Y 4:22-40. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles mandamientos depende toda la ley y los profetas? De esos dos. De Amar a Dios. del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciendo? De estos dos depende toda la ley y los profetas. Wow. Su originalidad. Muchos escritores, notando puntos de comparación, no solo con la ley y los profetas, sino también con los escritos rabínicos del periodo intertestamentario, han dudado de la originalidad y de la ética del Señor. O sea, Jesucristo tuvo su propia forma, su propio estilo de predicar. No sé si en algunos pasajes, hermanos, ustedes han leído, por ejemplo, dice: nunca hemos escuchado enseñar de esta forma. Muchos
mencionaban acerca de Jesús esto. Unos soldados fueron enviados para prender a Jesús y los soldados se pusieron a escuchar la enseñanza y se fueron sin prender a Jesús. Y los fariseos, los escribas, las autoridades dijeron: ¿por qué no lo trajeron a Jesús? Nunca hemos escuchado hablar de esa manera. ¿Ustedes también se han dejado convencer? Entonces, Jesucristo tenía su forma, su originalidad en cuanto a su enseñanza. Toda la enseñanza ética de Cristo se distingue por su profundidad, por su claridad, por su importancia. La enseñanza era tan clara, era tan profunda, que todos podían entender, y en algunos casos quizá podían ellos no haber entendido y tenían la oportunidad de preguntar al Señor: ¿qué significa esto? Ahora, su originalidad se destaca además en los siguientes aspectos: su universalismo, en contraste con los rabinos. Cristo no limita su enseñanza al judaísmo, su ausencia de legalismo, de toda la importancia al espíritu de la ley, condenando el legalismo de los fariseos, es decir, la observancia mecánica como medio de adquirir mérito. ¿Cómo fue la enseñanza de los fariseos, de los escribas, en comparación a las enseñanzas de Cristo? ¿Qué entiende usted por legalismo? ¿Qué es legalismo? La ley. ¿Qué es legalismo? A veces usted ha escuchado hablar: ese pastor o ese hermano es legalista. Aquele que sigue exatamente a lei, solamente a lei, não tem na lei moral, solamente a lei de la escrita. Al pie de la letra. A letra, ao pé da letra. Não a lei moral. Se a lei habla que ela tem que dar tudo para mim, não importa se ela necessita, é tudo meu. ¿Qué dicen ustedes? A ver, legalista. Lo que actúa, lo que dice del legal. Lo que actúa y dice de lo legal. Lo legal. Hace lo que dice lo que es. Todo lo que está escrito en la ley, eso es legalismo. Todo lo que está escrito en la ley, eso al pie de la letra. Al pie de la letra. Sem moral, não tem nem moral. No tiene compasión, no tiene misericordia, ¿no? Podemos decir, es una práctica que está llevado a guardar la ley sin considerar de repente en algún aspecto, en algún momento, la misericordia. É como exemplo de apedrear a mulher que é adúltera. Está cumprindo a lei, pero que não tuvo misericórdia. No tenía misericordia. Estava sendo legalistas. Entonces Jesús estaba en contra de la ley cuando absorbió a la mujer. Não, ele não estava contra a lei, ele estava mostrando a lei, mas tem que ter a misericórdia. Ahí está el punto. La ley aplicada sin amor, sin misericordia. É mala. Entonces, ¿qué está pasando acá? La mujer ha sido sorprendida en adulterio. Los líderes lo han traído y lo han puesto delante de Jesús para ver cómo resuelve este asunto. Mas mira, tem uma posição aí interessante. Por que solamente a mulher e o homem não? Eso. No se lo. A mulher é hecha sola, Eso. o adulterado sola. Não? Então isso é legalista. Ele estava cumprindo a lei sem uma Pero justicia. Jesús muestra ahí, ¿no? Su misericordia, como dice aquí en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, aplicar la ley. Algunos han dicho que la ley es ciega. ¿Han escuchado eso? Sí. La ley es ciega. Se aplica a quien sea
y en cualquier momento, si es que ha habido una infracción. Esse é o pensamento de abogado, não? Es un pensamiento de abogado. Pero a veces eso se aplica en la iglesia. En la iglesia, la ley, Mira, ¿cómo? No, la ley se aplica a veces en la iglesia, hermanos, sin misericordia, sin amor. pastor. Exemplo, você vê uma pessoa hacer um mal, um pecado, vou usar a irmã, ¿ya? Que a Bíblia habla, cumprir a lei e llamando a atenção, pero que impersonal, solito. Se ela não respondeu, se não contestou a chamada de atenção, você chama mais duas pessoas. E se mientras não suceder bem, cambiado, aí se ponga à frente. Está cumprida a lei, pero que está tendo misericórdia. Porque está dando a oportunidade primeiro para a pessoa fazer a correção. Ah, não quero ser porque você está sendo malo. Assim, então vamos chamar a outra pessoa para explicar melhor. Ah, não aceito, minha forma é correta. Aí ponga de frente e faça a justiça. A Bíblia ensina isto. Cuando nosotros aplicamos la ley sin misericordia, ¿a dónde podemos llegar? ¿Cuánta gente? El pastor también sería legalista de que del púlpito lanzar unas palabras como un hermano sin misericordia, sin antes haber dicho, y también sería una Aí eu creio que é falta de ética, não? Falta de ética. Ética, não, aí passa de lei ética, porque não se hace isso, não? Amén. Su actitud hacia las mujeres. ¿Cómo fue la actitud de Jesús hacia la mujer? ¿Y cómo era la actitud de los fariseos hacia la mujer? De los líderes de aquel tiempo. Pastor, para el fariseo creo que todos tenían que cambiar menos él. Menos el fariseo. Claro, para el fariseo todos tenían que cambiar menos él. Não. Eh, Para o fariseu, como o islamismo, cambia a mulher pelo que o homem está sempre correto. No, es que ellos pensaban que ellos se justificaban ser justos, pero no eran justos. Cuando Jesús dijo, a ver, que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces, uno por uno dice, se fueron, ¿no? ¿Por qué? Porque su conciencia les mordía, porque en su conciencia ellos no estaban limpios para acusar aún a esa mujer. Pero Jesús ahí dijo, ¿no? ¿Dónde están los que te acusaron? No hay ni uno, ni yo tampoco, ¿no? Vete y no peques más. Entonces, yo creo que... Tenemos una misericordia. Entonces, la misericordia se impuso, en este caso, ante el castigo, ante lo que reclamaban sus hechos. Pero que hechos, justiça. Porque, En este caso de la mujer que cometió adulterio. porque ela foi posta em vergonha delante de todos. Entende? Então, tuvo uma divisão não para hacer justiça. Ahora, ¿cómo fue el trato de Jesús hacia la mujer? Misericórdia. Hecho la justiça, pero que con misericordia. Misericordia. Ahora, saliendo del asunto de la mujer adúltera, Se pone para en nosotros. general con la mujer, ¿cómo trataba Jesús hacia la mujer? ¿Cómo? Justo, o sea, no... Ni él no... ¿Él hacía acepción? ¿Los marginaba? No, de forma alguna. No. Ele De tinha ninguna discípulas que serviam a eles, as mulheres. Entonces, su actitud hacia las mujeres respetaba la personalidad de la mujer y su posición en la sociedad. Sim. Mención especial merece su comportamiento con la mujer samaritana. Cuando Jesús tuvo un encuentro con esta mujer, San Juan capítulo 7, versículo 4, capítulo 4, versículo 7 al 27, es bastante largo. Conversar en público con una mujer y samaritana, cuando los judíos no dirigían la palabra en la vía pública a una mujer, ni siquiera a su esposa. Pero Jesús conversando con una mujer, ¿cuál era? Él consideraba a la mujer también al mismo nivel del varón, ¿o no? Sim, pero que mira, Pero que ele respeitou a lei,
porque delante dos hombres não se conversava com a mulher judia. Eu sei porque não se conversava com a mulher judia, pero que ele ha hecho isto na forma personal, particular. Então ele confrontou a mulher de uma forma particular, não de frente ao público. Quando os discípulos negaram, viram conversando com a mulher. O que passa? Como está conversando? Mas mire, ele já havia conversado com a mulher. Então ele respeitou a lei, o costume, pelo que afrontou a mulher com sua atitude. Então tem uma forma muito profunda aí que temos que entender. Ele não ha hecho isso em público, delante do... Não, mira, ustedes lo creem que hacer isto é malo. Não interessa, vou fazer isso porque é lo certo. Não, respeitou o costume judaico. Jesus respeitou o costume judaico, que ha hecho isto personal, particular, não delante de todos. Mientras que Jesus foi... Aí já se mostrava a perfeição de Jesus. Jesus mandou o discípulo recorrer ao alimento e ele sabia que a mulher ia vir buscar água ali. Então, preparou o encontro particular com a mulher. Então, permitiu que a mulher não se quedasse avergonzada. ¿Entendes? Ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides? Exato, porque ela tinha um conceito personal, porque a comunidade discriminava, ponia fora ela. Então Jesus chamou ela em particular, solito, para afrontar sua necessidade. Mientras que ela se assustou, mira, você tem, esse homem que você está não é seu marido, não seu esposo. ¿Podía haber hecho eso un fariseo? Não. Para él era transgredir la ley. Sim, exato. Pero Jesús lo hizo. Mas mira, a forma mais que temos que prestar, ele ha hecho em particular, não ha hecho em público. Pero está en las escrituras ahora. Não, mas em particular, Jesus chamou a mulher, Claro. afrontou a mulher em particular. Por supuesto, sí. Pero eso resalta el hecho de cómo Jesús trataba a la mujer. Trata a pessoa de frente dela, internamente, como Jesus trata a nós outros, não? Enfrenta nossas crenças personais, não? Entonces, por encima de las costumbres, Sim. por encima de la ética de aquel tiempo, Não exatamente. ¿no? Entonces, Porque a hecho em particular, se tivesse hecho em público, assim, com mais pessoas juntos, seria contra a ética da costumbre la ética de aquel tiempo. daquele tempo. Pero Jesús estaba por encima de la ética, de la Sí, costumbre, mas, de la conducta de la gente de aquel tiempo. Sim, não, isso não discuto. Estou falando da forma que ele ha hecho. Ele ha hecho isso de forma particular com a mulher. Exclusiva también, ¿no? O sea, Exato, podemos exclusivo. decir. Então, ele respeitou o Y costume. también cómo trataba ella a Marta y María. Exato. Marta, María. También mujeres que le servían al Señor. Entonces, él consideraba, respetaba la personalidad de la mujer. Respetaba. Él ponía, podemos decir, en el nivel que le correspondía a la mujer. Pero De que com ninguna Marta e manera Maria, él podía solamente preferir a los hombres y desechar a las mujeres. Pero no, por igual, ¿no? Cristo enseñaba con una autoridad divina, empleando la forma imperativa. O sea, ahora los discípulos, escuchando o aprendiendo de Jesús, también ellos enseñaban, y ellos, en algunos escritos, Pablo, las enseñanzas de Cristo lo consideraba como la ley de Cristo. Vamos, en 1 Corintios 9:21. pastor, ¿Qué dice? pero que a situação de Marta e Maria ele ha hecho em público. Ele chamou a atenção de uma delas em público. Mira, ela escolheu melhor e você está aqui recorrendo no problema. Então ele ha hecho essa situação em público, porque estava em uma família, não estava totalmente assim com afora, não? Com a situação de Marta e Sí, Maria. abramos 1 Corintios 9:21. A ver. Léenos fuerte, hermano.
21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hablando de ley y la ley de Cristo, ¿a qué se refería la ley de Cristo allí? ¿A cuál? Cristo, él estaba viendo más el amor que la de Cristo. Y ese amor, por eso que La ley del amor. Estaba mostrando que Está refiriéndose a las enseñanzas de Cristo, estaba que están basadas en el amor, ¿no? estaba mostrando la situación de cumplir la ley, pero que con misericordia. Con Por eso que amor. hablamos que él completó la ley, ¿no? La Él ley fue de comple- Cristo. Las personas estaban siendo, como hablamos, ahora explicamos, legalistas, cumprindo solamente la ley sem misericórdia. Ele falou, não é assim que ha ponido los profetas, ha ponido para ser misericordioso. Amén. Póngase de pie, hermanos. A ver, algunos están durmiendo. A ver, por favor.